Recuerden colocar los audífonos en silencio, por favor. Buenos días. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología para esta actividad sabatina que ya, como es costumbre, realizamos desde el mes de mayo. Quiero agradecer enormemente la presencia de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Juan Carlos Ocampo, el doctor Oscar Martín, el doctor Nicolás Restrepo y la dama del día de hoy, la doctora Tamara Pacciotti. Es un placer tenerlos a ustedes, agradecido enormemente por estar presentes el día de hoy. Esta actividad está en el marco de lo que son las actividades académicas de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y bueno, a través de estos nuevos sistemas de comunicación, pues vamos a llevar la información a propios y también a un gran número de miembros de colegas a nivel latinoamericano que nos están acompañando el día de hoy. Con ustedes voy a dejar al doctor Oscar Martín, quien va a ser el moderador y coordinador de este evento. Buenos días y en nombre de la Sociedad Venezolana, muchas gracias por estar todos aquí. Buenos días. Bueno, de verdad, en primer lugar, gracias, Reni, presidente de la Sociedad de Traumatología y Ortopedia, por la invitación, por darnos esta oportunidad de realmente como yo siempre digo, de disfrutar de estos eventos, de compartir y de alguna manera, por supuesto, enriquecernos cada vez más. En primer lugar, le doy de verdad las gracias al doctor Juan Carlos Ocampo por su muy amable aceptación de nuestra invitación. Y bueno, a los restantes participantes que además de ser, somos compañeros de trabajo, trabajamos en la clínica de preservación de cadera del Hospital Ortopédico Infantil. Y bueno, de alguna manera, cuando sé que y lo sigue siendo de alguna forma, bueno, manejar algunos conceptos actuales y de esa manera compartir y discutir sobre el tema. La mañana vamos a estar acotados por fundamentalmente 3 charlas y un periodo de preguntas y respuestas, como suele ser las actividades de la Sociedad de Traumatología y Ortopedia. Y en primer lugar, vamos a tener de expositora a la doctora Tamara Pacciotti, que se encuentra, por cierto, fuera del país, está en Italia, y entonces tenemos también un invitado nacional e internacional aquí. Tamara nos va a hablar de la parte de PERT, de fisiopatología. Posteriormente, el doctor Nicolás Garcés, no el doctor Nicolás Restrepo, el doctor Nicolás Garcés nos va a hablar de clasificaciones, para qué. Y posteriormente, Juan Carlos nos va a tocar la parte de tratamiento de PERTE, que ahí es donde realmente es muy controversial, y por eso lo escogimos a él, porque queremos ver también, o sea, otras experiencias y ver cómo lo manejamos. Entonces, bueno, le paso la palabra a Tamara para que entonces comience la exposición. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Muy agradecida con el doctor Cárdenas por la invitación a este webinar, que ya prácticamente se ha convertido en nuestras reuniones, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera, en nuestras acostumbradas reuniones desde que comenzó esta pandemia, a hacer unas reuniones virtuales, vamos a decir así. Y bueno, por supuesto, agradecer al doctor Martín,
mi jefe y al doctor Nicolás Garcés, que se encuentran en Venezuela. Bueno, por situaciones que ya algunos conocerán, no me encuentro en el país, pero bueno, desde acá les mando muy buenos días a todos, gracias. Y vamos a hablar de un tema de verdad que es interesante porque ya ha tenido más de 100 años de estudios. Déjenme compartirles pantalla. A ver, a ver, a ver. Me dicen si se ve, por favor. ¿Se ve la pantalla? Perfecto, doctora, perfecto. Perfecto. Ok, genial. Bueno, entonces, terminando de verdad de agradecerles a todos por la invitación. Aquí me sale algo, compartir pantalla, muy bien. Ok, bien. Entonces, como les estaba comentando, la enfermedad de Leckalve-Perthes es una patología que tiene ya más de 100 años de estudios, en donde prácticamente ha sido controversial el tema, porque no se ha dado a tener, o sea, no se ha especificado cuál es la etiología exacta de esta patología. Entonces, bueno, vamos a hablar brevemente de lo que sería la enfermedad de Leckalve-Perthes, que no es más que una necrosis avascular de la epífisis femoral capital, caracterizado por una hipertrofia cartilaginosa y está integrada dentro de lo que sería la parte de la osteocondritis. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? La necrosis avascular que se produce en la enfermedad de Perthes es autolimitada y autorresolutiva. Es lo que va a diferenciarla de los otros tipos de necrosis avasculares. Es decir, va a haber una lesión vascular a nivel de lo que sería la epífisis femoral y después automáticamente, ya lo hablaremos más adelante, del motivo o el por qué se vuelve otra vez a regenerar la vascularidad a nivel de lo que sería la epífisis femoral. Brevemente, el recuento histórico, un recuento histórico de lo que es la patología. Esta fue descrita ya en el 1909 por lo que sería Walderstone, más como él describe este tipo de patología o este tipo de trastorno a nivel de la cadera asociada a una tuberculosis, prácticamente los estudios que él había hecho en ese momento no fueron tomados en cuenta. Posteriormente, en Estados Unidos, Francia y Alemania, aproximadamente en tiempos similares, se fueron estudiando y se dieron cuenta que esta patología no estaba asociada a la tuberculosis, sino a una necrosis avascular que ya hoy en el 2020 todavía no tenemos una causa específica. Entonces, es una patología que se presenta predominantemente en el sexo masculino en una relación de 4:1, una edad entre los 4 y los 8 años de edad que se puede ampliar actualmente, con conceptos actuales se puede ampliar entre los 2 y los 12 años de edad. La bilateralidad, es decir, cuando se presenta en las dos caderas, o sea, tanto en la derecha como en la izquierda, es aproximadamente un 10%, y ya esto se toma como un al pronóstico, al igual que cuando se presenta en el sexo masculino y cuando se presenta en una edad avanzada. ¿Cómo aparece esta enfermedad? Esta enfermedad la vamos a ver caracterizada por un dolor a nivel de la cadera, con una marcha con cojera. Este dolor de la cadera puede tener un periodo de acalmia, como puede tener periodos de exacerbación, y a su vez va a tener, a medida que va avanzando la patología, va presentando limitación a nivel de los rangos articulares. Ahora bien, como ya les había comentado, la etiología es prácticamente desconocida, o vamos a decir que la tenemos como idiopática, pero ya se sabe que lo que sería la causa principal son las causas vasculares. Hay una lesión vascular que es lo que conlleva a que le demos el nombre de necrosis avascular. Entonces, existen ciertas teorías. Tenemos la clásica en donde nos hablan de que una hipótesis 1, donde la sinovitis es la causa de esta necrosis avascular, es decir, episodios o periodos o procesos de sinovitis a repetición me van a producir una oclusión de estos vasos y como consecuencia lo que sería la necrosis avascular. En una hipótesis 2, ¿verdad? Dentro de esta teoría clásica tenemos que la sinovitis ya no es una causa, sino que es una consecuencia. Hay una causa, hay una necrosis y esto nos conlleva a que tengamos una sinovitis, es decir, el dolor de cadera, la inflamación a nivel de la sinovia, entonces nos va a producir lo que sería la patología.
Luego tenemos alteraciones vasculares, que no solo por las oclusiones de las que habíamos hablado, pero pueden estar asociadas a lo que serían trastornos de las coagulopatías, o también tenemos los trastornos como las trombofilias. Tenemos también otra teoría en la que no habla que hay una mutación del colágeno del tipo 2, otra teoría aún, ¿verdad? Que son, como les digo, son teorías, son estudios que se están realizando en donde hay una actividad anormal del factor trófico que es muy similar a la que vamos a tener en la insulina tipo 1, y vamos a tener también otra teoría en donde nos dice que hay un aumento discreto de la tiroxina y por lo tanto tenemos alteraciones tiroideas que nos pueden producir esta necrosis avascular o esta enfermedad. Ahora bien, nosotros como buenos ortopedistas estudios recientes, vamos a ponernos, como quien dice, en la cabeza de que ya no es una enfermedad o no es un proceso mecánico. Tenemos que empezar a ver la enfermedad como una enfermedad biológica, ¿ok? En donde la falta del aporte vascular de la epífisis es lo que deberíamos empezar a tratar. Para nosotros poder entender este tipo de enfermedad, que es algo biológico, tenemos que recordar lo que son los estudios realizados por Arthur Ham y por Joseph Trueta. Arthur Ham, ¿verdad?, que estudió la biología celular ósea, y Joseph Trueta, que estudió las bases vasculares del hueso. Entonces, tenemos que Trueta nos habla de que lo que sería el aporte vascular a nivel de la epífisis femoral es muy diferente al aporte vascular de lo que sería la metáfisis de este hueso. Y que entre estas dos hay un espacio o hay algo que una barrera que los separa, que sería la fisis o el cartílago de crecimiento. Este es el estudio que nos indica Trueta. Ahora bien, el estudio que nos indica Ham nos habla de que cuando existe una hipoxia relativa en vista de que los osteoblastos son muy sensibles a estos cambios de tensión, estos van a morir y consecuentemente los condrocitos se replican y se hipertrofian, ¿ok? Entonces, en toda situación de hipoxia relativa, los que van a actuar prácticamente serían los condrocitos, que son aquellos que se van a replicar. Antes de esto, entonces, recordemos, ¿verdad?, la anatomía o la vascularidad a nivel del tercio proximal del fémur, en donde está dada por la arteria circunfleja medial, con sus ramas ascendentes, que posteriormente se convierten en las ramas retinaculares, y de estas a sus ramas epifisiarias, que son las que van a llegar a la epífisis femoral. ¿Okay? En esta imagen, o en esta imagen de un cartílago, de un esqueleto inmaduro, podemos ver la cantidad vascular, o de vasos sanguíneos que vamos a encontrar en la metáfisis, ¿ok? Y la única rama epifisiaria que vamos a tener en la epífisis. Fíjense que la epífisis es la que tiene una irrigación que es mucho menor a lo que sería la metáfisis femoral. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando nosotros tenemos esta irrigación que prácticamente es diferente a nivel de lo que sería la metáfisis y de lo que sería la epífisis, cuando nosotros tenemos un área o una zona de necrosis, ¿verdad? Estos condrocitos se activan, ¿verdad? En vista de que se activan, se hipertrofian y se replican, ¿verdad? Ellos van a llevar y van a ir y van a incluirse dentro de esta lesión, ¿verdad?, avascular que vamos a tener, o esta zona de necrosis, que junto con lo que es la hidroxiapatita y los factores de crecimiento van a reparar esta lesión ósea que vamos a encontrar. Pero como les digo, esto es en condiciones normales. En un hueso, por ejemplo, cuando tenemos una fractura, un tipo Solter, una Solter tipo 1, ¿verdad? En donde esta lesión, ¿verdad?, puede ser reparada y se forma una angiogénesis a nivel de lo que serían los vasos circundantes a nivel de lo que sería la epífisis femoral. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una enfermedad de Perthes? Como sabemos que en la enfermedad de Perthes tenemos oclusión a nivel de lo que serían los vasos epifisiarios, ¿verdad? Estos condrocitos tienen que tomar o comenzar lo que sería la angiogénesis de algún lado. No lo pueden dejar esta zona prácticamente ausente, ¿verdad? Como en este caso, que es lo que decimos que la enfermedad de Perthes es autorresolutiva, porque los condrocitos
toman, ¿verdad?, lo que sería los vasos sanguíneos que nosotros vamos a encontrar a nivel de la metáfisis y los van a llevar a lo que sería la parte necrótica, ¿ves? A la parte necrótica de lo que sería la epífisis femoral. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este traslado, vamos a decir así, de lo que sería la parte de la metáfisis a la parte de lo que sería la epífisis femoral, va a pasar, ¿no? Estos vasos sanguíneos van a ser trasladados por medio de lo que sería el cartílago de crecimiento o la fisis de la cabeza femoral. Entonces ahí se van a comenzar a formar lo que es la barra, una barra fisiaria, lo que va a hacer una lesión a nivel de lo que sería el crecimiento de este hueso. Y por ahí es que nosotros vamos a empezar a tener las deformidades en una coxa magna o una coxa plana o sobre todo una coxa brevis, porque el cartílago de crecimiento a nivel de la fisis se detiene por estas barras fisiarias que vamos a tener. Entonces, bueno, digo yo por decir los condrocitos, en lo que los condrocitos comienzan a trasladar, vamos a decir, o a formar la angiogénesis a nivel de la metáfisis hacia la zona de necrosis, entonces vuelve otra vez esta zona a regenerarse y a volver a tener el aporte vascular. ¿Okay? Entonces, esto es lo que pasa prácticamente en una enfermedad de Perthes, por eso es que se dice que es autorresolutiva. Fíjense en esta imagen que nosotros podemos ver, donde tenemos un área de necrosis avascular, que es esta blanca, no sé si la logran ver, la que está indicada con una flecha amarilla, ¿verdad? Tenemos también lo que es la parte, esta parte superior sería la epífisis, y esta línea negra que nosotros vemos por acá abajo, que sería la fisis. Y aquí podemos ver, fíjense en este corte anatómico, cómo hay una línea que pasa de lo que sería la metáfisis, una línea blanca hacia lo que sería la epífisis. Eso es lo que es la barra, una barra fisiaria, que es la que va a lesionar el cartílago de crecimiento. Entonces, bueno, todo esto ¿de qué nos va a servir? Bueno, nos sirve porque Walderstone posteriormente se reivindica en vista de que su teoría, vamos a decirlo de esa manera, su teoría no fue la más aceptada, en la que la necrosis era a causa de una tuberculosis, ¿verdad? Que en esa época había mucha incidencia de la misma. Él entonces empieza a hacer estudios en donde describe esta patología en estadios o en etapas, ¿bien? Ahora bien, anteriormente se decía que se comenzaba con la etapa de sinovitis. Hoy estudios demuestran que la primera etapa es lo que sería la necrosis. Empezamos con una necrosis que va de 1 a 3 semanas, con su consecuente fractura subcondral. Se mantiene, ¿verdad? Lo que sería el cartílago de la cabeza femoral se mantiene intacto y vemos cómo en esta fractura subcondral va a haber un aplastamiento o una fractura, vamos a ver, propiamente como la palabra lo indica, por debajo de este cartílago. Este tipo de fractura subcondral es muy rara verla, pero ¿por qué es muy raro que nosotros la podamos ver en una consulta? Porque como se produce en etapas muy tempranas, por lo general, ya cuando el paciente llega a la consulta, ya llega prácticamente en fase de fragmentación. Fíjense que la necrosis va de 1 a 3 semanas aproximadamente. Vamos a darle también extenderlo. Acuérdense que aquí no es que ya a las 4 semanas pasamos a una fase de fragmentación. Entendamos que estas etapas o estos periodos se solapan una con la otra. Entonces ya tenemos después lo que es la fase de fragmentación, que puede ir hasta 1 año, en donde hay prácticamente una destrucción de todo lo que sería la epífisis femoral, y posteriormente aquí comienzan los osteocitos a trabajar, los condrocitos a trabajar, y vuelven otra vez a llevar el aporte vascular hacia la epífisis y comienza nuevamente lo que sería la reosificación. Y esto puede ir más o menos hasta 3 años aproximadamente. Ya posterior de esto, cuando llegamos a la madurez esquelética, ¿verdad? O hasta que llegue a la madurez esquelética, vamos a tener una remodelación, ¿bien? Entonces, ¿cuándo termina la enfermedad de Perthes? Cuando tenemos el núcleo de crecimiento prácticamente cerrado. Ya cuando no tengamos lo que sería la física o el núcleo de crecimiento está prácticamente cerrado, es cuando nosotros podemos decir que la enfermedad de Perthes ya se encuentra en una fase de secuela
y está prácticamente, ya terminó el proceso de esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, como ya les dije, sinovitis sería como la primera fase de Waldenström, porque Waldenström la describe como la primera fase, pero como la sinovitis la podemos ver en cualquier fase o en cualquier etapa de la enfermedad de Leckalve-Perte, entonces la coloco así aparte, porque esta sinovitis puede estar tanto en la fase de reosificación como en la fase de necrosis, que al principio es mucho más frecuente, eso es otra cosa, pero podemos tenerla presente durante toda la enfermedad. ¿Ok? Entonces, bien, tenemos ya microinfartos debidos a que tenemos a microtraumatismos producidos a repetición, lo que nos conlleva a una sinovitis, una hipertrofia del cartílago articular y, por supuesto, su necrosis, ¿verdad? Deformando de esta forma la cabeza femoral o la epífisis femoral y transformándola ya sea en coxa vara, en coxa breve, en coxa plana, en coxa breve y coxa magna, ¿ok? Entonces, bien, si la necrosis es muy amplia, vamos a ver que tenemos un colapso y una subluxación de la cabeza femoral, una subluxación lateral de la cabeza con pérdida del apoyo del pilar lateral de la cabeza femoral, porque no vamos a tener una cobertura suficiente a nivel del acetábulo. Entonces, este acetábulo que prácticamente va a ser insuficiente porque tenemos una cabeza femoral que está muy grande, ¿verdad? O que está subluxa hacia el lateral, entonces este borde del acetábulo va a ir lesionando o formando una muesca a nivel de lo que sería el cartílago de la cabeza femoral, terminando produciendo, vamos a decir así, una deformidad en silla de montar. Entonces, a grosso modo tenemos que es una patología que afecta a la cadera, en donde hay una interrupción del riego sanguíneo o de la vascularidad a nivel de la epífisis femoral, que puede haber una necrosis aséptica, que puede ser parcial o completa de la epífisis femoral, existen fracturas subcondrales, se revasculariza y por lo tanto hay una reparación del hueso. ¿Ok? Esto sería lo ideal, entenderlo para llevarnos a casa. ¿Ok? Y bueno, para finalizar este pequeño segmento, quiero decirle que vamos a aislarnos hoy para que cuando nos volvamos a juntar, por favor, no falte nadie, ¿ok? Y si vamos a contagiarnos de algo, que por favor sea de fe, esperanza y amor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tamara, por tu presentación. Gracias a ustedes. Entonces, vamos a continuar con la presentación del doctor Nicolás Garcés, que nos va a hablar de clasificaciones. ¿Y para qué? ¿Por qué nosotros tenemos esas clasificaciones? Porque siempre tenemos el concepto de que las clasificaciones están porque tienen que tener un sentido útil, un sentido práctico. Entonces, vamos a presentar las que nosotros manejamos con más frecuencia. Nicolás, es todo tuyo. Ok. Bueno, buenos días y muchas gracias a la Sociedad de Traumatología y al doctor Cárdenas por la invitación y a todos los compañeros que nos están viendo en estos momentos. La enfermedad de Leckalve-Perte, la clasificación, es uno de los factores más importantes para el pronóstico. Tenemos en el PERTE las tres primeras clasificaciones, la de Cateral, la de Salter-Thompson y la de Herring, son durante la enfermedad activa de la enfermedad. Se está produciendo el PERTE. Y las dos últimas, la de Stulber y Moss, son para la secuela, para un pronóstico de cómo va a funcionar esa cadera después de haber terminado la fase de regeneración, en la fase ya tardía de deformidades que pueda tener. Otra. Aquí tenemos la primera clasificación que puso orden en el tratamiento del PERTE, que fue la de Anthony Cateral. Tuvimos nosotros el privilegio de tenerlo en el hospital ortopédico en los años 84, 85. El doctor Cateral, antes de su clasificación, todo el mundo metía los PERTES en un solo saco, pensando que iban a evolucionar más o menos igual. Él utilizó 100 casos dejados a evolución natural, porque es la única manera de saber cómo evoluciona una patología sin tratamiento. Si no, no hay comparación. No se sabe si el tratamiento es bueno o malo, si no se sabe cómo es la evolución natural de la enfermedad.
Él utilizó 100 casos y ahí fue que pudo diseñar su clasificación, y aparte de eso diseñó también los signos de buen pronóstico y de mal pronóstico que vamos a ver un poco más adelante. Él dividió la epífisis en 4 zonas, de acuerdo a la lesión. Un 25% del tipo 1, 50% del tipo 2, 75% el porcentaje de lesión de la epífisis, y el tipo 4, toda la epífisis. Los tipos 1 y 2 los considera de buen pronóstico y los 3 y 4 de mal pronóstico. Aquí tenemos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. Él utiliza las dos clasificaciones en realidad, pero la clasificación la hace fundamentalmente en la proyección de low western o lateral. Okay. Bueno, ahorita, ¿qué pasó aquí? Esta es la clasificación de Salter y Thompson. La clasificación de Salter y... bueno, perdón para la clasificación de Cater, que es considerada como tardía, porque el hecho se hace, para que sea confiable la clasificación de Cater, igual que la de Hering, se hace en la etapa de fragmentación. Y la fase de fragmentación es una etapa tardía, donde ya hay deformidad. Y el objetivo del tratamiento es evitar la deformidad. Entonces se hace tardía, y por esta razón tiene esa parte mala, podemos decirlo así. Pues. La clasificación de Salter y Thompson la diseñó Salter en el año 84. Él se basó en la fractura subcondral que aparece como un temprana, antes inclusive que la necrosis. Pero tiene la desventaja de que desaparece también muy pronto, desaparece alrededor del mes. Entonces, por esta razón no la vemos la mayoría de los observadores. Salter ve en un 60 y pico %, observador Cater la ve en un 30%, nosotros la vemos en menos todavía, un 15% será, porque los pacientes generalmente nos llegan un poco tardíos, y hasta, como le dije, esta fractura desaparece. Esta fractura subcondral fue vista por primera vez por Wallström y la denominó el signo de la semiluna. Después, posteriormente, Caffey la identificó y la puso popular como fractura subcondral. Y Salter y Thompson la utilizaron para su clasificación, que en realidad es la más temprana que tenemos antes de que se deforme la cabeza femoral, pero con ese problema, esa desventaja de que desaparece muy pronto en la evolución de la fase de la enfermedad. Aquí tenemos una radiografía AP y una axial, donde vemos que a veces, fíjese cómo varía, de acuerdo a la proyección, la fractura. Si usted la ve en AP, la ve como un PERTE central. Por eso Cater hace su clasificación en la lateral, y ese central, al darle rotación y corregir la anteversión o la retroversión, la pone donde es. El PERTE normalmente comienza por la parte anterior, superior y externa de la epífisis. Yo particularmente no he visto ningún PERTE que comience de la parte medial hacia la parte lateral. Aquí vemos la fractura subcondral, que es la que sería lo más precoz que uno puede diagnosticar un PERTES. Debajo de esa fractura subcondral es que viene la necrosis y posteriormente la fragmentación. Así que, desgraciadamente, esta fracturita la vemos en muy pocos casos, pero sería la clasificación más precoz que podríamos tener. Sturber. Perdón, Hering. La clasificación de Hering también tiene el mismo problema de la de Cater, que es tardía porque se hace, para que sea confiable, se hace en la fase de fragmentación. Hering divide la epífisis en 3 pilares, hipotéticamente, utiliza el pilar lateral como base para su clasificación. Él tiene 3 tipos, A, B, C y BC. El grupo A no hay colapso de la epífisis, del pilar lateral. Está sano. Puede haber una rarefacción, pero no hay colapso. El grupo B
tiene un colapso menor del 50%. Y el C tiene un colapso mayor del 50%. El BC es hasta un 50%, pero hay aparte un adelgazamiento de ese pilar lateral en 2 o 3 milímetros. Aquí está la división que hace Hein. Ahí esta es la división de las 3 columnas. El pilar lateral considera un 33% de la superficie de la epífisis. El pilar medial lo considera un 50% y el pilar interno o medial de un 20%. La siguiente, ahí vemos que en el grupo A no hay colapso de la epífisis, en el grupo B hay menos de un 50% y en el C hay más de un 50%. Ahora, las clasificaciones de pronóstico para ver qué va a pasar con estas caderas al final de la maduración esquelética, y se hacen cuando vio la doctora Tamara, después que hayan cerrado los platos de crecimiento, nos da una idea de cuánto tiempo va a durar esa cadena de pronóstico, antes de llegar a una artroplastia. La fase se usan en la fase de secuela, obviamente. El tipo 1 de Stulberg, la cabeza es esférica, normal, con una cadera normal, pues. El tipo 2 tiene una cabeza también redonda, pero hay un aumento, hay un ascenso del trocánter y la cabeza y un cuello corto. El tipo 3 es tipo ovoide, pero hay congruencia con el acetauro. El tipo 4 es plana, y hay una extrusión importante. Y el tipo 5 hay una incongruencia incongruente entre cabeza femoral y acetábulo. Y estos son los porcentajes que se dicen, pero de la artrosis que va a tener en edad temprana. Mohs lo que utiliza, Stulberg utiliza la deformidad de la cabeza femoral y la del acetábulo. Mohs es la primera que teníamos unas plantillas que las poníamos en el centro de la cabeza y de acuerdo a lo que salía de las esferas, si salía más de 1 milímetro era de buen pronóstico, de 1 a 2 milímetros era regular y más de 3 milímetros si salía de la esfera de semicírculo era de malos resultados. Los factores pronósticos. Los factores pronósticos, los clínicos, tenemos la aparición de los síntomas. Si los que tienen menos de 5 años, estos pacientes generalmente tienen un buen pronóstico. El sexo, bueno, puedo decirle también que los factores más importantes de pronóstico son la edad y el grado de lesión de la epífisis. Esos son los que más nos hablan del buen pronóstico, del mal pronóstico. El sexo, las niñas supuestamente tienen mal pronóstico por el hecho que ellas tienen un hueso inmaduro. Muy maduro. Y un hueso, entre más maduro sea, y me perdonan la palabra, menos poder de remodelación tiene. Aparte, las niñas, la mayoría, las hembras, caen en los grupos de mal pronóstico, de 4 de Cateral y el C de Hay. La fase de la enfermedad al inicio del tratamiento, obviamente, es un factor de pronóstico. Si comienza a hacer el tratamiento en una fase temprana, el pronóstico va a ser mejor. La movilidad de la cadera tiene mucho que ver. Tenemos en PERTE 2 tipos de movilidades. La que es por la sinovitis, que causa una limitación de la movilidad, y que muchas veces las madres nos dicen, nos traen el muchacho y en una semana tiene mala movilidad, y la otra semana o 2 semanas atrás ya tiene buena movilidad, y eso se debe a que recuerden que el PERTE son sinovitis a repetición, y entonces cada etapa de sinovitis hay dolor, y por lo tanto son limitaciones de la movilidad de la cadera antálgicas. A nosotros nos ha pasado muchas veces que llevamos a un niño, porque la movilidad es una cosa que uno tiene que mantener como primer principio en el PERTE, mantener la movilidad para que haya una mejor remodelación. Nos ha sucedido muchas veces que llevamos niños para hacer una liberación de partes blandas. Y resulta que cuando lo llevamos a pabellón y lo anestesia, pues ya se acabó. Hay movilidad normal 100%, porque era una movilidad, una inmovilidad antálgica. Entonces hay que tener cuidado de examinar a estos pacientes en el sentido.
La otra movilidad es la que viene en bisagra, que es por deformidad de la cabeza. Cuando hay una cabeza plana, ya hay la limitación de la movilidad, sobre todo la rotación interna y la abducción. Entonces, esta movilidad de última, cuando es por este tipo de cadera, ya es por deformidad de la cabeza femoral. Y otro factor pronóstico son los grados de extrusión de las clasificaciones. Pues. Los signos radiológicos de mal pronóstico son descritos precisamente por el doctor Cátedra, que cuando hizo su clasificación, son las clasificaciones. Todos estos signos nos reflejan una deformidad de la cabeza femoral. Las clasificaciones laterales se explican porque como estamos en la etapa de fragmentación, un pedazo de la epífisis al fragmentarse se va hacia afuera y deja en la parte donde se desprendió una zona en V de descalcificación, que ese sería el signo de Gage. Pero signo de Gage y calcificaciones laterales prácticamente es lo mismo. La subluxación epifisaria es la más importante que nos habla de deformidad. Y los quistes metafisarios nos hablan también de lesiones del plato de crecimiento. Por eso el plato de crecimiento se cierra antes precozmente y queda una coxavara y plana, magna. La horizontalización de la fisis nos habla de una cadera plana. Es otro signo de mal pronóstico. Y los otros signos de mal pronóstico son los de las clasificaciones que tenemos, las de Cátedra, Hering y Sotter-Thompson. Aquí tenemos entonces una clasificación lateral. ¿La otra? Aquí tenemos una luxación, aquí hay una luxación, quiste metafisario, epífisis plana, otro. El quiste metafisario, subluxación, descalcificación, signo de Gage, otra descalcificación que como dijimos tiene mucha relación con las calcificaciones. Horizontalización de la fisis. Bueno, este es unos datos importantes que estuve viendo en los últimos estudios, donde ellos hablan de que el 90% de los signos de buen pronóstico evolucionan bien, 90%. Y cuando uno diagnostica un 90% de mal pronóstico, perdón, cuando uno diagnostica un mal pronóstico, el 90% evolucionan mal. Ahora, hay un 10% restante que puede evolucionar bien o no, y va a depender de unos factores que no conocemos o de la mala interpretación de los observadores, que unos ven un tipo y otros ven otro tipo. Pues. Aparte de ello, deben haber factores que intervienen en la evolución natural de la enfermedad que no conocemos. El 60% de los pacientes con PERTES no requieren tratamiento más que observación y tratamiento sintomático. El tratamiento está basado entonces en los signos radiológicos de buen pronóstico o de mal pronóstico que encontremos. A veces hay casos que son un poco que se mezclan uno con otro. Por ejemplo, una niña que teníamos de cátedra A o B evolucionó mal porque tenía 11 años y ese es un muy mal pronóstico. Como dije, los signos que más varían en el pronóstico, los factores, son la edad del paciente y el grado de lesión de la epífisis. Bueno, hasta aquí nos traba el río. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien, Nicolás, excelente. Realmente, nosotros tenemos un matrimonio profesional de 30 años que ha durado porque no dormimos juntos, si no, de nosotros no duraba. Bueno, ahora vamos a seguir con la conferencia del doctor Carlos Ocampo. Carlos, tú realmente te dejamos la parte de tratamiento para que realmente podamos compartir visiones, o sea, diferentes a lo que nosotros hacemos, que tú nos enseñes y a lo mejor nosotros hasta podamos compartir experiencias. Entonces, es todo tuyo, Juan Carlos, de verdad, y 1.000.000 de gracias, otra vez. Gracias por la invitación. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Perfectamente. Se ve perfecto. Sí, se escucha perfecto, sí.
Gracias. Para mí es un honor de verdad compartir con los maestros de mi maestro. Le mando un saludo grandísimo a Miguel Galván desde Santiago y vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de la enfermedad de Pertes. Estos son más o menos los puntos que vamos a tratar. Vamos a hablar algo de clasificaciones, algo muy puntual, determinantes del tratamiento. Vamos a hablar del término de contención y férulas, qué hacer según la edad, recomendaciones, preguntas puntuales, planeamiento, procedimientos y qué hacemos al día de hoy. Esto en aproximadamente 20 minutos. Vamos a ver si lo logramos. Como ya lo nombraron anteriormente, la enfermedad de Pertes es una enfermedad autolimitada. Esta imagen que les quiero mostrar es para decirles que casi todas las clasificaciones, y lo vamos a ver a medida que las vamos pasando, tienen hasta cuatro, son numeradas hasta 4. Es el caso de los cambios a nivel patológico, como vemos acá. Es el caso de la clasificación de Waldenstrom, también está teniendo 4 ítems. La clasificación de Catterall y la clasificación de Herring, y la clasificación de Catterall. Aquí vemos que no debemos tener en cuenta que la enfermedad de Pertes no solamente puede ser vista desde el punto tal teniendo un diagnóstico diferencial de necrosis avascular, como es la enfermedad de células falciformes. Las displasias epifisiarias múltiples también son otro tipo de diagnóstico, y síndromes como la osteocondromatosis que pueden ser diagnósticos diferenciales. La única clasificación de todas que va hasta 5 es la clasificación de Stulberg, para tenerlo en cuenta y como memotecnia. Entonces, ¿qué tenemos para el tratamiento? Tenemos 2 clasificaciones que son la de Catterall y la de Herring. Principalmente vamos a utilizar la clasificación de Herring dentro de nuestra presentación. Dentro de los determinantes tenemos 2. Uno va a ser la edad, pero debemos tener en cuenta que la edad no la podemos limitar porque ella va a seguir su temporalidad en el tiempo. Ella va a seguir corriendo. Entonces, con ella no vamos a contar en este momento. Y debemos tener en cuenta la contención. El término de contención fue descrito desde los años 60 por el doctor Harrison por algo que él denominaba el molde de gelatina, que es donde el techo va a tener la forma de la cabeza, como vemos en esta imagen, y vemos cómo va a existir ese aplanamiento a través del techo y la forma cónica que tenemos de la cabeza después de un tiempo. Aquí al lado izquierdo va a aparecer una imagen en verde y vamos a ver que tenemos cambios no solamente a nivel de la epífisis femoral, de la metáfisis femoral, del acetábulo, del espacio articular y de la relación entre el fémur y el acetábulo. Y hay que tener en cuenta 2 cosas muy puntuales. La primera es que estos cambios no se desarrollan en todos los niños y que más se pueden modificar cambios si se realiza un tratamiento temprano. Vamos a tomar como idea esta bola de helado, la vamos a colocar encima de este cucurucho, creo que así lo llaman ustedes, y la idea es que ese moldeo que tiene en este momento va a estar influenciado por el peso que genera esa cuchara encima de la bola de helado, va a generar un aplastamiento a nivel de los bordes de ese lado, generando un crecimiento que va a estar dado precisamente por el colapso que se genera internamente a nivel de la cabeza, presentando una neoformación en la base de la cabeza con respecto al cuello. Es así que cuando nosotros vemos esto digamos que de forma esquemática, como lo vemos en este momento a nivel del fémur, vemos cómo se generan 2 cambios que van a ser importantes dentro de la enfermedad de Pertes. El primero va a ser que esa neoformación o neovascularización que se produce en la base de la cabeza, un impingement o un pinzamiento en la parte superior y externa de la cabeza, y cómo hay un aumento del espacio medial que además va a ser perpetuado de alguna forma por este impingement, porque va a ser un bloqueo a ese nivel. Además,
de generar la subluxación en la parte medial. Vemos el centro de la cabeza, vemos que no es concéntrico con respecto al acetábulo. Aquí vamos a hacer los mismos círculos con respecto al acetábulo y vemos que no tenemos concentricidad de nuestra cabeza, lo cual probablemente nos va a llevar a una artrosis. Entonces, el tratamiento desde hace muchísimos años ha sido enfocado a hacer contención de la cabeza acetabular. El doctor Parker en los años, antes de los años 60, muestra y describe los yesos de Petri, donde, si ustedes se dan cuenta, tenemos estas muletas adelante y atrás, además un bloqueo que lo vemos acá en la siguiente foto de la mitad, al piso para que el niño no se resbalara, y posteriormente cómo se han ido modificando estas férulas al punto tal en el cual logramos una flexión de la rodilla, una reducción interna, pero el grupo del Scottish Rite estudia todos estos cambios y se da cuenta que esta posición fuera de no funcional hace y genera una férula como es la férula de Atlanta, que es la que vemos acá en las dos imágenes de la derecha, donde podemos ver cómo el niño tiene algo más de funcionalidad. Sin embargo, el resultado aparentemente es el mismo con todas las férulas. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Observamos o operamos este tipo de pacientes? La respuesta es depende. Va a depender de la edad y va a depender de la clasificación que tengamos. Hay que tener en cuenta que las dos clasificaciones que son para pronóstico son las clasificaciones de Herring y la clasificación de Cateran. Entonces, si vamos a ver la edad, los niños por debajo de los 8 o 7 años se deben tratar de forma sintomática, y el doctor Benjamin Joseph desde hace bastante tiempo describió cómo en pacientes con caderas en la clasificación del pilar lateral tipo A o tipo C deben ser tratadas de forma sintomática. Las tipo A porque son caderas que realmente parecen más hacia la parte normal, las tipo C porque son caderas que de alguna forma ya están perdidas, entre comillas, porque los cambios secuelares o van a ir hacia la parte secular, pero describe que las caderas tipo B y BC son las que se van a beneficiar realmente de un tratamiento quirúrgico. Entonces, no se debe retrasar el tratamiento, se deben hacer realmente cosas que nos lleven a tener buenos resultados. Muchas veces creemos que algunas cosas nos pueden llevar a un buen resultado y puede ser que esto no suceda. Y esto ha sido descrito también por el doctor Vick en muchos de sus papers. Entonces, la idea es, ¿cuál sería la idea del tratamiento? Tener congruencia y forma va a ser lo más importante en este tipo de caderas. Y lo vamos a ver más adelante. En esta cadera, por ejemplo, del lado izquierdo vemos una forma ovoide. Es un paciente que tiene un pertes bilateral y que de alguna forma el cirujano trató de hacer una contención de una forma mucho más temprana, valga la redundancia. ¿Qué debemos evitar? Primero, las coxas magnas, las coxas brevas o brevis, y las coxas planas, porque sabemos que todo esto nos puede llevar en algún momento a tener algún tipo de artrosis. El doctor Stulberg en los años 80 hace un estudio de 40 años de seguimiento donde él demuestra que las caderas tipo 3, 4 y 5 tienen aproximadamente de un 60% hacia adelante en osteoartrosis de la cadera. Entonces, para llevar al trabajo, no a la casa. No les voy a dejar trabajo en la casa, sino esto es para llevarlo al consultorio. Debemos tener en cuenta, primero, la edad del paciente, como ya lo han nombrado los doctores anteriormente, y la concentricidad que tiene esa cadera. Sí, el doctor Benjamin Joseph habla de 3 estadios fundamentales, caderas en las cuales se puede hacer algún tipo de prevención, que son las tipo 1A, B y 2A, las caderas en las cuales se puede remediar algo, en las cuales debemos intervenir, que son las tipo 2B y 3A, y las caderas en las cuales hacemos procedimientos de salvamento, que son las 3B y las tipo 4, y más adelante les voy a mostrar algo al respecto. Entonces, realmente la edad es algo que no podemos detener y debemos tener en cuenta que
más la extrusión que presentan estos pacientes independientemente de la edad, y es un concepto que a día de hoy ha sido difícil de cambiar de alguna forma, porque todos nos hemos fijado en la edad como parte del pronóstico, teniendo en cuenta la remodelación de la cadera. Sin embargo, la idea que les quiero dejar el día de hoy es que la extrusión es algo en lo que nosotros podemos inferir en algún momento. Entonces, caderas tipo 2B son un poco tarde ya para hacer algo de tratamiento. Pacientes menores de 7 años o mayores de 7 años están alrededor del 20% de la deformidad, pero este 20% puede llegar a realizar extrusión en algún momento. Como vemos acá en la gráfica de los eventos, vemos cómo estas caderas 2B y 3A ya existe ese cambio en cuanto a la modelación de la cabeza. Definitivamente, les digo nuevamente, el único factor en el cual nosotros podemos influenciar va a ser la extrusión en algún momento. Este es un paciente de 5 años donde vemos una cadera prácticamente normal. A cualquiera de nosotros podríamos verla como una cadera relativamente normal. Sin embargo, el médico tratante, al ver el dolor que tenía el paciente y hacer el seguimiento, ve que en una imagen subsiguiente encuentra esta esclerosis con una disminución de la epífisis femoral. Este es el seguimiento que tiene este paciente y les quiero contar algo. Si ustedes se dan cuenta, esta cadera está concéntrica y al ser concéntrica en el tiempo, esta fase de fragmentación va a tener una evolución que aparentemente va a ser mucho más adecuada en el tiempo y se los voy a mostrar más adelante con estas preguntas puntuales que vamos a hacer. Lo primero es, ¿se deben pasar todas las etapas? No. El doctor Benjamin Joseph habla sobre cómo se puede cambiar la historia de la enfermedad si usted realiza de forma temprana osteotomías. Se supone que se puede disminuir la fase de fragmentación y saltar a una fase de reosificación si usted hace un control de la extrusión de forma temprana, porque se está disminuyendo esta fase de fragmentación. Esto se sabe ya hace bastante tiempo. Ahora, ¿qué estudios prospectivos existen al respecto? Básicamente estos dos del grupo del Scottish Rite, donde la finalidad es prevenir la deformidad a toda costa. ¿Qué debemos hacer en los menores de los 6 años? Entonces, caderas Stulberg tipo 1 y tipo 2, el 80% tiene buen resultado solamente con un tratamiento sintomático. Las caderas de Cateral tipo 3 y 4 no van a tener diferencias si realizan procedimientos a nivel acetabular y el resultado va a ser similar si usted hace ejercicios y utiliza la ortesis en comparación a la osteotomía en pacientes menores de 6 años. ¿Qué probabilidad tenemos de tener buenos resultados? Entonces, como ya les decía, las caderas tipo B en pacientes menores de 6 años definitivamente tienen mejores resultados que las caderas tipo C. Y entre los 6 y los 8 años no hay una diferencia significativa en el tratamiento. Esta imagen no la guarden, porque esto realmente es una zona gris donde no tenemos realmente la respuesta que va a pasar en este tipo de pacientes. En mayores de 8 años tampoco hay diferencia significativa, pero hemos visto que las caderas con pilares laterales tipo B y tipo BC, que son llevados a cirugías tempranas, tienen una mejor respuesta en el tiempo. Y además debemos pensar si en estos pacientes vamos a realizar la clasificación del pilar lateral. La clasificación del pilar lateral es una clasificación que nos sirve en estadios tempranos. Para estadios un poco más tardíos, la clasificación de Cateral es la ideal. ¿Sirve la gamografía? A ver, hay dos cosas que debemos tener en cuenta. Es que la gamografía en frío no hay captación y nos habla de isquemia, y en caliente nos habla de reparación. Entonces realmente no es un estudio que sea muy sensible. El doctor Kohler habla sobre los hallazgos y la importancia de la gamografía no la nota tan importante dentro de los hallazgos en cuanto a la forma. El doctor Uno y colaboradores hablan que la resonancia tiene una mejor forma de evaluar la zona afectada, y Lamer en el 2002 habla sobre la resonancia magnética con gadolinio como método para detectar la isquemia.
Entonces, la resonancia con contraste debe ser con contraste o sin contraste. En la imagen anterior había dado la respuesta. Sin embargo, este estudio del 2013 nos dice que efectivamente tener una imagen contrastada nos va a demostrar y nos va a delinear mucho mejor la zona de necrosis a nivel de la cabeza. Sirve la resonancia de perfusión, es parte de la evolución de la resonancia al día de hoy. Entonces, los cambios de perfusión se van a ver en etapas tempranas, es diferente según el observador que haga la valoración, y la utilidad va a ser lo del manejo en etapas tempranas. La correlación con la deformidad es aproximadamente hacia los 2 años de seguimiento, y la cirugía de contención nos puede ayudar para saber cuándo debemos hacer una cirugía de contención en estos pacientes. ¿Cuánto se debe varizar? La osteotomía varizante ha sido uno de los tratamientos que se ha promulgado por muchísimo tiempo. Sin embargo, tiene muchos problemas. Ahora, el doctor Kim en este estudio nos dice que la cabeza se debe varizar lo que sea necesario para hacer una contención adecuada. Nuevamente, lo importante va a ser la contención. Mire la relación artículo-trocantérica de la cadera que vemos en la imagen superior derecha, donde vemos en esta línea roja cómo es bastante negativa, pero va a estar dada por la remodelación de la cabeza. Se debe hacer core o realizar cobertura. El doctor Herrera Soto tiene bastante experiencia en esto. Le vi una presentación hace poco donde hablaba sobre varios tips o trucos que puede realizar para realizar el core a nivel de estas caderas. Lo primero que él hace es realizar perforación hacia el nivel de la cabeza, llegando hasta la parte de la necrosis en la epífisis, tratando de evitar el colapso, y nos habla cómo no solamente esta descompresión a nivel de la cabeza de la necrosis nos puede ayudar, sino los cambios que se producen si usted le da algo más de contención a la cadera. Esto ha sido estudiado en adolescentes y en adultos. Sin embargo, es la pregunta que tenemos en los pacientes mucho más jóvenes. Al hacer esta perforación vamos a remover algo de la necrosis a nivel de la epífisis, y definitivamente si damos algo de cobertura en el techo, vamos a tener o vamos a prevenir la migración de la cabeza. Esta imagen también es de la presentación de él. Vemos cómo él realiza, aquí en la imagen inferior vemos cómo introduce una cánula. Tiene una fresa a nivel de tulipán, con la cual puede remover parte de esa necrosis a nivel de la cabeza, y realiza posteriormente un corte a nivel de la tabla ósea, haciendo un techo, dándole cobertura a la cabeza, como lo vemos en esta imagen. Ahora, ¿se usan bifosfonatos en la enfermedad de Perthes? Sí, la evidencia es tipo 4, se pueden utilizar orales, endovenosos o locales. Hace falta evidencia para hacer una recomendación con mayor potencia, por decirlo de alguna forma. Este es un estudio que se realizó en ratones. Acordémonos que los bifosfonatos son bloqueadores de la interleuquina 6, la cual es parte fundamental de del edema o de la respuesta inflamatoria a nivel local, y causa un efecto anabólico en el cartílago. ¿Qué más puedo hacer tardíamente? Realmente va a ser a la carta. Podemos corregir las deformidades, mejorar la cobertura, hacer osteotomías, distracciones con el fijador, como lo hace el doctor Najib Faisal. He visto un caso que él ha presentado, que le conozco, me imagino que debe tener mucha más experiencia al respecto, o artroplastias. También podemos realizar, cuando ya tenemos deformidades a nivel de la cabeza, descensos del trocánter, procedimientos como osteotomías varizantes hechos a nivel del acetábulo, u osteotomías reorientadoras, osteotomías valguizantes como en este paciente, y procedimientos más complejos como el que realiza el doctor Paley. Realmente nunca lo he realizado, me parece una técnica bastante compleja. Realmente no veo la facilidad de hacer este tipo de procedimientos, entonces es algo que se lo dejo a los más expertos. Dentro del planeamiento quirúrgico les quiero mostrar algo que estamos haciendo actualmente. Este es un paciente de 7 años. Si ustedes ven la cadera del lado izquierdo, vemos cómo hay algo ya de extrusión en esa cabeza.
Cuando hacemos una radiografía de Lowenstein, vemos cómo hay una cobertura completa a nivel de la cabeza, y en el TAC podemos ver estos hallazgos de fragmentación a nivel de la cabeza con los quistes a nivel de la metáfisis, que además son de mal pronóstico. Un año, realmente el paciente ya había cumplido los 7 años, actualmente son como 8 meses, está próximo a cumplir los 8 años, pero miremos cómo el paciente tiene esta extrusión mucho más grande a nivel de la cabeza. Quiero que vean la forma del acetábulo, cómo todavía tiene esa curvatura aparentemente dentro de la normalidad, entre comillas, y vemos cómo es la contención. Sin embargo, también se ve la extrusión a nivel de la parte medial. Este es el TAC que se toma del paciente, donde vemos, además de los quistes, el aplanamiento que está haciendo la cabeza. Sin embargo, tenemos todavía un acetábulo algo más redondeado, por decirlo de alguna forma. Esta es una imagen axial donde vemos cómo ya existe una coxa magna con una cabeza algo deformada, y vemos cómo dentro de la planeación podemos hacer TAC con reconstrucción en 3D. Vemos la extrusión que se da en la parte próxima, en la parte de la cabeza, perdón, y cómo esa coxa magna ya no es continente o ya no cabe dentro de ese acetábulo. Entonces, siguiendo estos hallazgos, nosotros al día de hoy realizamos reconstrucción en 3D, vemos la coxa magna dentro de la cabeza, vemos esa extrusión. Además que esto está dentro del programa que nosotros hacemos antes de hacer la impresión de la 3D, lo podemos tener en las manos en algún momento. Vemos en todos los aspectos, en todas las visualizaciones, esta deformidad. Y también estamos haciendo gamografías con perfusión, con gadolinio. Vemos al lado derecho cómo marca la cabeza. Normalmente el negro va a ser lo que va a marcar. Miremos que acá está marcando en la parte externa. Aquí en la resonancia vamos a ver mucho mejor o de mejor forma la extrusión que presenta esa cabeza. Aquí lo vemos en otra imagen donde vamos a ver cómo en negro, perdón, acá en blanco, se ve la perfusión a nivel de la cabeza, y como en negro vamos a ver la parte que no está perfundiendo a nivel de la cabeza. Esta es una cabeza que muy probablemente a los 8 años ya va a estar perdida y probablemente tenga una artrosis a futuro. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con la impresión 3D? Miramos la concentricidad de la cadera contralateral y encontramos algo que... no sé si está escrito, no lo he visto. Sin embargo, el doctor Martín Delía, con quien lo conversaba en algún momento, hablábamos de estos hallazgos, y era dónde colocar este círculo de concentricidad, si más arriba, en la mitad o hacia abajo. ¿Por qué lo colocamos en la parte inferior? Por algo que les voy a mostrar acá en la imagen de la derecha. Si ustedes trazan una línea, van a ver que el cuello y la epífisis son completamente normales en la parte inferior de la cabeza, y vamos a tener que la parte superior, todo esto que nosotros tenemos acá, va a ser lo que realmente va a estar generando alteración a nivel del acetábulo. Ahora, algo que nos da de ventaja la impresión en 3D es que podemos ver y podemos medir el acetábulo. Este paciente en especial tiene el mismo o las mismas características en el acetábulo izquierdo que en el acetábulo derecho. Solamente tenemos unos cambios en la parte superior, por lo cual nosotros estamos pensando, según la teoría del doctor Harris, realizar algo que nos dé una mejor contención para no dañar el acetábulo. Si pensáramos en este paciente hacer una osteotomía varizante, vamos a tener la misma cabeza en un continente que no va a ser el adecuado. Por eso estamos pensando en realizar a los 8 años una luxación controlada de este paciente para hacer la remodelación del borde. Pero nuevamente, la enfermedad de Perthes no se resume solamente en una imagen, porque la enfermedad de Perthes tiene múltiples aspectos. Entonces, esto es lo que queremos hacer una luxación controlada para hacer la remodelación del borde superior de la cabeza, como lo vemos aquí.
Y esto fue ya realizado por el doctor Martín Delía. Hay pacientes con los cuales se ha realizado este procedimiento. No hay que tener miedo con el trocánter mayor, teniendo en cuenta que este puede ser incidido o atravesado, como lo hacemos con los clavos cefalomedulares, a partir de los 8 años aproximadamente. Estoy esperando que el paciente crezca un poco más para hacer esta remodelación o queilectomía a nivel de la parte superior del cuello, con un descenso del trocánter mayor, aunque la relación artículo-trocantérica va a quedar mucho más positiva, nos va a dar una mayor estabilidad de la cabeza. Ya por último, quiero contarles este caso. Es un paciente reportado desde España en la revista Argentina, donde presenta un pertes recidivante. El paciente tuvo en el 2004 una enfermedad de pertes. Vemos toda la evolución de la enfermedad de pertes con la esclerosis, la remodelación, y en el 2007 vuelve a presentar esclerosis a nivel de la cabeza con una nueva aparición de la necrosis avascular con el desarrollo final que tenemos. Hay 11 casos reportados en la literatura, solamente era algo anecdótico que quería contarle. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Para finalizar, tener en cuenta que el buen resultado va a estar en no retrasar el tratamiento, en la congruencia y la forma, que es lo más importante, y es algo que se ha visto durante los últimos años. Muchísimas gracias. Muy bien, excelente, Juan Carlos. De verdad, excelente punto de vista. Realmente me parece una excelente conferencia. Bueno, hay una cantidad de cosas que haces que nosotros lamentablemente no tenemos ese tipo de infraestructura para poderla hacer, como la reconstrucción 3D. Tampoco estamos haciendo todavía la resonancia con Galodini. Con respecto al tratamiento, yo definitivamente en PERTES, yo creo que el reto es el lograr determinar cuál PERTES es el que va a evolucionar mal y el cual no. Y eso lo deberíamos de hacer precisamente en las etapas muy tempranas. Yo diría que en la etapa de necrosis vascular, fragmentación temprana, que nos permita de alguna manera tener, o sea, un método que pudiera en ese momento darnos esa posibilidad. Creo que la resonancia con Galodinio es algo que va por ese camino, a ver si realmente pudiéramos tener, la experiencia que tenemos nosotros aquí es el tratamiento, el PERTES, que lo realizamos de forma tardía y realmente se nos convierte en todo un reto qué vamos a hacer con estos pacientes. Como tú dices, la edad es temprana, generalmente la mayoría de ellos evolucionan bien, pero el problema son esos PERTES, son niños grandes, después de los 8 años, 7, 8 años, con PERTES con un gran compromiso de la epífisis femoral. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Realmente ya la osteocondroplastia yo la hago, o sea, particularmente, pero ya más, he tocado la epífisis más ya cuando está cerrada la epífisis, ya como una secuela tardía. No, realmente no lo he intentado hacer como eso que tú estás presentando en niños donde todavía tienen la placa de crecimiento abierta. Lo que estamos haciendo, voy a tratar de presentar un caso ahora, es hacerlo en el lado del acetábulo. Como tú bien dices, el acetábulo cambia de forma porque se está como adaptando a lo que está ocurriendo. Y cuando hay extrusión, ahí es donde está el gran problema. Entonces, realmente lo que en esos casos estamos haciendo bueno, es aumentar el tamaño del acetábulo. Yo generalmente no hacemos albichel, sino que osteotomías de Chiari, y realmente creo que, bueno, es la manera de tratar de evitar, primero, que la secuela se progrese a una secuela sin poderle hacer nada al paciente, y por otra parte, evitar esa operación del doctor Paile, que realmente, mira, nosotros hacemos muchas luxaciones controladas, reposiciones epifisarias, curas de pensamiento, pero eso de reducir la cabeza femoral
sin comprometer la parte vascular y después reducirla y que no se luje, realmente me parece que es un procedimiento bien complejo. Nosotros no tenemos experiencia en ello y me parece que realmente es algo que hay que hacerlo con mucho cuidado, a pesar de que nosotros tenemos, como vuelvo a repetir, hacemos luxaciones controladas por muchas patologías dentro de la cadera. Yo no sé si vamos a ver la parte de las preguntas. O sea, si quieres, yo quería hacer una pregunta, doctor Martín. No sé si se le puede hacer al doctor Ocando en este momento o si esperamos. por favor, Tamara, sí, no hay ningún problema. Ok. Bueno, doctor Ocando, déjeme felicitarlo. De verdad, muy buena su exposición, muy buena la conferencia, de verdad. Qué gran orgullo que ustedes puedan contar con toda esa tecnología, sobre todo lo de los modelos 3D, la resonancia y todo eso para esos pacientes. Pero yo tengo una pregunta. ¿Ustedes esperan que el paciente tenga una coxa magna? ¿Ok? O sea, ustedes esperan que el paciente tenga una coxa magna para tratarlo, para hacer una remodelación con una luxación controlada. Es decir, no los tratan de primera instancia con otro tipo de osteotomía, ya sea osteotomía pélvica o osteotomías femorales. O o el caso que usted presentó es un caso, digamos que aislado. Dos cosas antes. La primera es que quité el video porque el internet está algo inestable y prefiero estar charlando con ustedes a que me estén viendo. Vale, vale. Contestando tu pregunta, te voy a contar varias cosas. La enfermedad de Perte tiene muchos matices, como todos sabemos, y como tú bien lo dijiste, es la enfermedad de los 100 años, porque realmente no sabemos qué hacer con estos pacientes y realmente el tratamiento a la carta es lo que hoy por hoy hemos ido viendo que realizamos con estos pacientes. Ahora, yo creo que lo ideal sería que nos llegara un paciente como el que yo les mostré, donde vemos todas las etapas, donde el paciente empieza con solamente el dolor, pero tú no sabes si es una enfermedad de Pertes o simplemente una sinovitis, y después vas a ver la esclerosis. Yo creo que la presentación y la idea que les quería dejar era precisamente la contención como método de tratamiento en estos pacientes sin importar ni la edad, ni el, no puedo decir el estadio porque es que el estadio sí influye, pero sin importar la Sin la edad y etapa, sin, pudiéramos decir, sin importar la etapa en la que se encuentra no la porque, no, no patología. porque mira algo, Tamara, y es que la etapa, ya está descrito que en etapas más tardías definitivamente los tratamientos quirúrgicos van igual. Entonces, diría yo que sin importar la edad, el momento en el que tú lo identifiques, tratar de hacer algo de contención, pero apóyate de la clasificación para mirar si el paciente en teoría le va a ir bien o no. Afortunadamente, y viéndolo de forma retrospectiva, ya tenemos las clasificaciones y sabemos que si tenemos un tipo 2B o 3A de Joseph, o tenemos una cadera tipo B o tipo BC de Herring, son pacientes que deberíamos estar al día de hoy operando. ¿Cuántos pacientes de esas clasificaciones al día de hoy los seguimos observando? Esos pacientes van a terminar haciendo artrosis y deberíamos estar haciendo algo más tempranamente. Ahora, las osteotomías varisantes, que son Esa algo... justamente era la pregunta, o sea, ¿ustedes hacen algo antes para evitar Sí, que lleguen a esos como, estadios o esperan claro, justamente a sí, que llegue a eso? claro, pero entonces por eso te hice todo el preludio que te estaba haciendo. Tengo yo que llegar a un paciente a identificarlo en una etapa tipo 3, tipo 2B o 3A para poder hacer o tratar de hacer algo. Al día de hoy, este paciente que te mostré está pendiente precisamente de lo que les dije, hacer una luxación controlada. Hay algo, hacer una luxación, el abordaje de luxación controlada para hacer una queilectomía, no la luxación. Si no requiero luxar la cadera, no la voy a luxar. Vale, vale, vale. O No sea, es, el no abordaje, es o sea, como que necesario. dice la Pero, técnica, sin hacer la totalmente de elevación. acuerdo. claro, Ok, claro, totalmente. pero sí hacer la queilectomía, porque algo que nos Fíjate, dimos cuenta, Oscar, Ya cuéntame. vamos a sí, esperar si yo quieres, quería, ajá, que el doctor algo en lo Ocampo que estoy termine la idea. totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, es que definitivamente la
contención tiene que ser hecha y es lo que uno, hacia lo que uno va independientemente de la edad del paciente. O sea, yo sí creo que definitivamente esa extrusión y esa sobrecarga mecánica de la epífisis y esa deformidad en silla de montar, de alguna manera hay que tratar de corregirla, de tratar de que se produzca, que vaya. Doctor Creo que Martín, lo perdimos. Sí, se le fue la señal al doctor Martín. Ajá, volvió, doctor Martín, ya volvió. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ya. No se escucha, doctor Martín, no se oye. El micrófono está apagado, Oscar. No se oye. Okay. No, tengo problemas con la Ahora señal. sí. Disculpen, Ahora sí. de verdad, No hay problema. disculpen se volvió a caer. No, lo escuchamos, lo escuchamos. No, ahí estás. Bueno, mientras él regresa nuevamente, te estaba contando, Tamara, que a mí me pasó algo muy curioso, y es que cuando yo pude hacer la impresión en 3D y tuve el modelo en las manos e hice la movilidad de la cabeza del fémur con el acetábulo, además que, claro, estaba extasiado completamente cuando puedo yo ver la forma del acetábulo. Claro, por eso le decía. Que es, claro, de verdad que nos da una imagen. Nosotros como traumatólogos somos muy visuales y muy de resultados, y tener esto en las manos, lástima no tener la cámara para que ustedes me estuvieran viendo en este momento, la felicidad que tenía yo de poder darle movilidad a la cadera dentro de este modelo, y me di cuenta que la cadera del lado izquierdo, el acetábulo es un acetábulo prácticamente normal, con una cadera que se está, con una cabeza femoral que se está deformando. De ahí que yo pienso que podríamos hacer en este paciente, hacer una queilectomía que se comportaría como una fisiodesis definitiva, entre comillas, de la cabeza, para que no siga creciendo y no perder el acetábulo con la forma que tiene. Claro, doctor, es que hacer justamente eso, pues una fisiodesis definitiva, porque con la queilectomía pues, se pudiera llegar hasta eso. Claro, porque nos vamos a comer toda la fisis. Oscar, te escuchamos. Estoy en la computadora del doctor Nicolás Garcés, porque la mía se tiró 3, pues se le cayó la señal. Está bien. Entonces, fíjate tú, Juan Carlos, cuando nosotros vemos esos pacientes, tú ves que, sobre todo ya, vuelvo a repetirte, lamentablemente a nosotros nos llegan mucho en fases tardías. Tú ves los cambios reactivos que va teniendo el acetábulo. El acetábulo se va como buscando cambiar la forma, allanando y haciendo más grande, como buscando, tratando de compensar la extrusión que está ocurriendo. En base a eso, por eso es que yo te decía que yo sí definitivamente creo que la contención debe ser la regla. Yo creo que, o sea, es fundamental en etapas, en niños más jóvenes, yo considero que el tratamiento es contención, pero también trata de mantener movilidad, de conservar movilidad, cosa que no es fácil porque es más dependiente de la patología que de realmente de lo que tú le puedas hacer a ese paciente. Y es por eso ahí donde nosotros a veces nos obliga a trabajar con tanta precocidad. Yo me cuestiono a veces si estoy tratando pacientes que realmente van a evolucionar bien, pero le estoy haciendo osteotomía, y a lo mejor lo que voy a decir va a caer como una bomba, pero yo prefiero operar a ese paciente porque estoy seguro que estoy operando a algunos que van a evolucionar mal, porque no tengo todos los parámetros en un momento determinado me puedan determinar a mí cuál va a evolucionar mal y cuál va a evolucionar bien. Por eso que yo creo que tenemos que seguir buscando. Creo que la resonancia con galodinio es una de las opciones que nos puede ayudar a eso, para tratar de buscar, o sea, el reto que tenemos en PERTE es hacer el tratamiento de la forma más precoz posible en pacientes que realmente van a evolucionar más. Ese es el reto, y de alguna manera tenemos que buscar que simplemente podamos determinar qué paciente va a evolucionar mal y cuál no va a evolucionar mal.
Entonces, yo, ese paciente que tú tienes allí, que presentaste, oye, eso con la reconstrucción que haces es una maravilla realmente. La verdad es que es excelente. Nosotros, ese tipo de pacientes, como te digo, yo no utilizamos luxación controlada en etapa tan temprana, sino que buscamos más bien es la forma de aumentar el tamaño del acetábulo y cubrir lo que se está extruyendo, porque en el reborde acetabular con esa extrusión es que está haciendo la deformidad, esa deformidad que tú pones allí, que se llama la deformidad característica en silla de montar. Entonces la idea es, bueno, cubrirlo de tal manera de que va a hacer una coxa magna, es verdad, pero la idea es buscar una cabeza esférica. Y definitivamente, si yo con eso obtengo un resultado dentro de la clasificación de Sturber, que me llegue a 3, yo me voy a sentir muy contento con ese resultado en ese paciente que definitivamente me iba a evolucionar mal. En este paciente en especial, nuestro equipo dentro del hospital lo pensamos como si fuera un pinzamiento femoroacetabular y por eso no atacamos el techo, sino vamos a la cabeza, porque la causa, uno siempre debe tratar, digamos, de alguna forma la causa y es lo que nosotros tratamos de hacer. No estamos dando la solución a la enfermedad de Perthes, simplemente a este paciente. Ahora, yo no le he hecho la osteocondroplastia, no lo he hecho en pacientes con epífisis abierta todavía. Ya. Aquí Pero la idea es precisamente como lo comentaba hace un rato, es hacer una epifisiodiasis definitiva, porque igualmente sabemos o hemos visto que esta alteración va a estar dada en la parte superior, externa, tanto anterior y posterior. Entonces, incluso hay un estudio chino donde hacen fisiodesis con tornillos a la cabeza dirigidos a la parte superior desde la parte lateral de la cortical lateral. Entonces, digamos que nuevamente no estamos dando la piedra de Rosetta, pero es una solución ahora, una cosa, para los pacientes. Claro, una cosa. Señor. Esos pacientes, porque ahí ese paciente que tú presentas tiene una muy buena movilidad. Ahora te voy a presentar el caso, por ejemplo, del mismo paciente con una limitación severa de movilidad, o sea, que tiene restringido, tiene movilidad porque ya hay una deformidad allí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ustedes qué hacen allí? La osteocondroplastia para eliminar el pinzamiento tipo CAN. Y estoy de acuerdo contigo en eso que tú dices, que en el pinzamiento tipo CAN no hace falta lugar la cadera. En un pensamiento tipo CAN es totalmente innecesario la luxación de la cadera para hacerlo. Ahora, el problema es que la artroscopia no nos soluciona la parte posterior. Si no lo solucionara, la artroscopia sería parte de la solución. Dos cosas muy puntuales y creo que les va a servir bastante. Lo primero, la resonancia con gadolinio, la resonancia de perfusión es solamente un software. Es algo que nosotros como médicos no sabíamos y haciendo la revisión del tema, nosotros lo hacemos en un hospital público, ni siquiera en el privado. Nos dimos cuenta que cuando tú tienen que hablar con la persona encargada del software y el tecnólogo y decirle, porque es una supresión de imágenes donde te puede dar el porcentaje de perfusión. Entonces realmente no es un estudio tan complejo como todos se lo imaginan. Es simplemente decirle al tecnólogo, oiga, necesitamos hacer esto. Ustedes hablan con el radiólogo y el radiólogo lo pide y lo lee. Y el radiólogo de nuestra institución estaba feliz que le diéramos un examen nuevo porque él no sabía que lo podía hacer y nosotros fuimos quienes le dimos la opción y es lo que hoy por hoy se está haciendo. Primera idea. Segunda idea. Todo esto de la impresión en 3D empezó por uno de mis residentes que es algo de un trabajo, de su trabajo de grado que estamos haciendo y me va a matar porque lo estoy publicando. Pero la idea es que ustedes pueden realmente una impresora en 3D al día de hoy es facilísima de conseguir. Ustedes cogen el DICOM, que son las imágenes, hay programas específicos para hacer la impresión y ustedes no se imaginan la belleza de ustedes tener en sus manos la deformidad y decir, si le hago algo varizante a esto, no va a funcionar.
porque la cabeza no es concéntrica y además tiene una forma que es diferente al techo, y si ustedes la pueden modelar, por eso nos fuimos por esa línea. No sabemos si lo estamos haciendo bien, pero lo estamos intentando. Creo que tienes apagado el micrófono. No, Eso. sí, exacto, ahora sí. Sí, no, indudablemente, mira, me encanta compartir eso en el sentido de que muchas veces uno no sabe si realmente lo que está haciendo es lo que va a funcionar. Pero como tú dices, me gusta mucho esa expresión de aquí hay que trabajar a la carta, pero eso sí, con un sentido, o sea, con una base teórica lógica. No inventar así al tuntún como uno ve tantas cosas que nos llegan al hospital, ¿no? Aquí es con un basamiento teórico que realmente por lo menos le dé pie, le dé piso al tratamiento que estamos haciendo. Ok. Dale. El doctor Garcés quiere... No, quería hacer una pequeña acotación al problema del tratamiento, ¿no? Y es el hecho de que nosotros muchas veces estamos siguiendo un principio que no es 100% seguro, el principio de la restricción o de la contención. Porque ese principio de la jarea y el molde y la cosa, en primer lugar, muchas veces nosotros hacemos un tratamiento y resulta que para el acetábulo supuestamente no sufre el proceso de necrosis ni el proceso de la necrosis, de la isquemia. Lo que sufre es la cabeza femoral. Entonces, metemos la cabeza femoral dentro del acetábulo para que el acetábulo le dé forma, siguiendo ese principio de contención. Pero resulta que muchas veces la cosa se resulta al revés, que la deformidad de la cabeza es la que le va a dar la forma al acetábulo. Entonces, ese principio de contención no es 100% seguro. Y eso es lo que tenemos hasta ahora y es lo que seguimos, el principio de la contención. Por otro lado, también se sabe que el acetábulo es una hemiesfera, o sea, 50% de una esfera. Y la cabeza femoral es un 75%, o sea que hay un porcentaje que no está cubierto. O sea que la contención tampoco va a ser completa en el mejor de los casos. Hay otra cosa, la pelotica de lado que nos enseñaste, ¿no? Que tiene arriba una presión y abajo un reborde. Hay que recordarse también que la hipertrofia cartilaginosa es más que todo a nivel de la zona pericondral de la croix. Ahí es donde está la mayor hipertrofia y por eso forma ese reborde de la lado. Y la presión arriba, el cartílago, no hay hipertrofia. Ahí más bien se hace más delgado arriba, el epífisis, donde está la fractura. Entonces, esas son cosas que me llaman la atención de que el colapso es simplemente porque hay una necrosis, desaparece el hueso y baja. Y el reborde es por el cartílago, donde está la mayor hipertrofia cartilaginosa, que es la zona pericondral de la corona. De resto, por eso, seguimos un principio que no es 100% seguro de la contención. Y desgraciadamente, todo lo que digamos en PERTE no estamos 100% seguros de lo que estamos haciendo. Y eso va a ser... ¿ah? Y entonces esto va a hacer que, como dice el doctor Cátedra, que yo tuve, gracias a Dios, el privilegio de estar con él 1 año y medio en Londres, junto con el doctor Lloyd Robert también. Ellos dicen que estos problemas, estas discusiones, las vamos a tener hasta que no se descubra la causa de la isquemia. Entonces, mientras tanto, el PERTE seguirá siendo la patología más controversial y donde lo que estamos diciendo hoy, mañana nos vamos a reír lo que estamos diciendo hoy. Pues, eso es lo que Perfecto. Juan Carlos, tengo una pregunta aquí para ti. Señor. Que habla de que si independientemente, ya yo te lo había mencionado, la parte de independientemente de la movilidad de la cadera, haces la intervención. O sea, Sí, Ajá. sí, y la razón es que la cadera se está subluxando. Nosotros vemos un aumento, en ese paciente que mostré, vemos un aumento del espacio medial. El paciente, además, si nos regimos a las clasificaciones, el paciente va a terminar en artrosis. Entonces, muchas veces, y también lo mostré, y eso nuevamente no es idea mía, sino está descrito por el doctor Benjamin Joseph
Él dice, si usted tiene las caderas que usted debe intervenir son las caderas tipo 2B o 3A, en las cuales usted puede hacerles algo. Si usted las deja continuar en el tiempo, esa cadera va a ser una cadera perdida. Entonces, uno muchas veces, ahora, la pregunta va a si es sintomático o no es sintomático. Claro, si el paciente es asintomático, pero tiene una clasificación baja, probablemente no le haga nada. Pero si el paciente es asintomático en este momento, se va a volver sintomático en el tiempo. Entonces, lo que yo debería hacer, o lo que estamos haciendo, es lo que es la última imagen que les mostré de la presentación. No nos conformemos con esperar a ver cómo le va a los pacientes, sino de pronto, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, probablemente nos va a ir igual a lo que hemos ido viendo, que es que los pacientes terminan en osteotomías varizantes y probablemente con procedimientos en los cuales van a terminar en artrosis en algún momento. Esto es simplemente una idea como decía el doctor Nicolás hace un momento, no es que la contención sea la panacea al día de hoy, porque realmente eso sería poder llegar a ver cómo es la vascularización o cuál es la alteración de la vascularización, sino que realmente es lo único que tenemos al día de hoy que hemos visto que ha tenido buenos resultados. Entonces, independientemente del síntoma, yo sí lo opero. Sí, bueno, nosotros en eso nosotros trabajamos más del lado del acetábulo en esos pacientes que del lado del fémur, sobre todo en esos pacientes como el caso que presentaste, que tiene deformidad, que tiene ya la deformidad en silla de montar y que tú sabes que va a evolucionar mal, lo que yo hago es aumento el tamaño del acetábulo, o sea, lo cubro esa deformidad. ¿Con qué objeto? Buscando quitar primero cubrir la extrusión, que la cubra el acetábulo y remodele entonces dentro de un molde ahora acetabular más grande. No lo hago del lado del fémur en pacientes todavía con placa de crecimiento abierta y bueno, que tiene cierto poder de remodelación. Vamos a ponerlo. Yo quisiera, Doctor Ocampo, mientras el doctor Martín prepara su caso, ¿ustedes utilizan alguna osteotomía de aumentación del acetábulo en algún momento? Ya está. Definitivamente. En la literatura ha tenido una buena evolución, como lo estaba diciendo el doctor Martín hace un momento, es aumentar la contención. Y una de las osteotomías que más tiene seguimiento es el que Ari tiene más de 40 años, estudios 40 años resultados. Entonces, Totalmente de acuerdo. Perdí el audio. Fíjate este caso, no sé si lo están viendo. No, es que el doctor Ocampo estaba hablando y perdí el audio. Él estaba hablando de... Bueno, yo fíjate este caso, ¿verdad? La extrusión, la deformidad que tiene, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver. Y aquí está, nosotros lo que hicimos fue, bueno, simplemente aumentar el tamaño del acetábulo, contener dentro del acetábulo lo que estaba extruido. La base es que el acetábulo está cambiando de forma, el acetábulo se está haciendo más grande. Y entonces, bueno, ayudarlo a simplemente cumplir con esa filosofía de contención. Aquí, bueno, aquí tengo otro caso, un caso que empezó con la cadera izquierda. Entonces, le hicimos osteotomía varizante para la cadera izquierda. Posteriormente desarrolló la PERTE en la otra cadera. Y entonces le hicimos osteotomía varizante bilateral para el tratamiento. Un caso que es más o menos la forma... Yo siempre me planteo en estos casos si realmente el paciente iba a evolucionar mal o no iba a evolucionar mal, pero estaba extruido. Y entonces o sea, por eso precisamente la base del tratamiento. Aquí vemos otro caso, fíjense ustedes, extruido también,
Miren aquí, nosotros hicimos una ortografía, ya tenía deformidad, mucha limitación de la movilidad. Y entonces aquí lo podemos ver. Y entonces en este caso igual, definitivamente nos fuimos por lo que te digo yo, por el lado del acetábulo, aumentarle el tamaño del acetábulo y contener, buscar contener esa deformidad allí. Aquí hay otros casos. Fíjate tú este caso, por ejemplo, este es un caso, un resultado de esto que te estoy diciendo, donde tú ves, bueno, definitivamente, si la cabeza se hace grande y se destruye, yo le hago grande el acetábulo y lo contengo. Aquí tienes uno, o sea, básicamente con una osteotomía de Chiari. Aquí lo puedes ver con una movilidad aceptablemente buena. Y yo pienso que esto, Juan Carlos, realmente cuando nosotros vayamos a hacer la clasificación, cierre de epífisis, secuela y al final lo podamos meter dentro de la clasificación de Stulberg, nosotros probablemente vamos a estar hablando de un Stulberg 3. O sea, no es una cadera en bisagra. Yo creo que esto va a evolucionar por que no, por supuesto, primero no haciendo nada y no conteniendo este epífisis. La parte del ascenso del trocánter, bueno, ya tú lo pusiste, nosotros simplemente hacemos la remodelación del tercio proximal de fémur, mejoramos el brazo de palanca de los pelvis trocantéricos y entonces tenemos una cadera que desde el punto de vista biomecánico funciona mejor. La diferencia de longitud, que en PERTES no todo el tiempo son problemas, nosotros generalmente lo que hacemos es arresto temporal del otro lado para tratar de compensar la diferencia de longitud. Bueno, eso era lo que quería presentarle en cuanto a algunos casitos porque como te digo, la filosofía que tenemos, que estamos haciendo, es lo contrario, ¿no? Yo me estoy yendo al lado del acetábulo buscando la contención ahí arriba, pero bueno, la idea de hacerlo abajo y meter, o sea, poner la cabeza, adaptarla a la forma que te hace contenerlo dentro de ella, bueno, en realidad habría que ver la evolución, por supuesto. Como te digo, para mí la parte de la movilidad es lo que es una de las cosas que realmente nos es bien problemática. Y una de las ventajas que tiene el Chiari es que tú no necesitas tener esa movilidad para tú agarrar, contener y meter allí. Al principio, la movilidad va progresando, o sea, va mejorando la movilidad de la cadena. De acuerdo. No sé si quieres hacer un comentario. Cuando se cortó la comunicación, les estaba diciendo que, claro, la osteotomía de Chiari es de las que más tiene seguimiento y con muy buenos resultados. Entonces, es un procedimiento que no está mandado a guardar, sino todo lo contrario. Es parte del armamentario que podemos utilizar en algún momento y me parece que está muy vigente al día de hoy también. Bueno, yo creo que ya tenemos el tiempo cumplido. No sé, Reni Cárdenas, si quieres, yo de verdad. Hay algunas preguntas, doctor no Martín, sé si que la gente hay ha preguntas. realizado. Ajá. Perfecto. Por acá hay una donde dice, doctor Martín, su opinión sobre realizar osteocondroplastia a cabeza femoral a los 8 años de edad con potencial de remodelación, es decir, luxación controlada. Sí, bueno, ya creo que había contestado, ¿no? De esa pregunta, que realmente nosotros, yo la osteocondroplastia la dejo o la tengo para ya con la epífisis cerrada, ¿no? Realmente no tengo experiencia con hacerla con la epífisis abierta. Bueno, es algo que creo que... Doctor Martín, yo le hago una pregunta. Entiendo que no tenga la experiencia, pero ¿usted qué opina de la idea de hacer ¿qué opina? ¿Cuál es su opinión de hacer una quilectomía a esta edad? Le cambio la pregunta. Me gusta la idea, Juan Carlos. Hay que tener mucho cuidado por los cambios anatómicos que tiene la epífisis y la parte vascular de ella. No es lo mismo con una anatomía completamente normal. Tú sabes qué área de la epífisis vas a cuidar para el ingreso de los vasos. Ese cambio, esa coxa más grande, ese cambio anatómico hay que tenerlo mucho cuidado, manejarlo con cuidado, porque bueno, se puede lesionar la parte vascular. Yo creo que esto es una operación que hacerla por artroscopia. Bueno, yo no hago artroscopia, me parece una locura porque realmente es eso precisamente, tú estás seguro de qué cambios ha tenido la morfología del acceso de los vasos epifisarios
al tercio proximal del fémur. Pero la idea, no es que estoy negado a la idea, sino que simplemente el concepto de que tenía que cerrar la epífisis para hacerlo. Bueno, tú mencionaste lo de los bifofonatos. Los bifofonatos, ok, es una de las cosas que se ha usado. Señal Si mala. tienes un proceso, una necrosis vascular, ¿cómo te llega el medicamento al sitio donde precisamente debería de inhibir a los osteoclastos? Que los osteoclastos, el problema es que se activan, pero los osteoclastos van muy atrás, y es por eso que hay la hipertrofia cartilaginosa y la pérdida mecánica. Hay otra pregunta para el doctor Ocampo. Independientemente de la movilidad de la cadera, ¿realiza la cirugía? Pregunta por acá el doctor Ciciruca. Sí. Ya, es más, la respuesta la di precisamente por esa pregunta. Ya la contesta. Perfecto. Bueno, creo que ya todas habían estado contestadas. Bueno, muy bien. Aquí hay una que dice, ¿cuál técnica recomiendan para evitar el cambio del entorno biomecánico del cartílago de crecimiento y el hueso subcondral? Si me dejan responder, yo les diría que, nuevamente, la contención. A ver, si nosotros tenemos en la cabeza la balanza de Powells, sabemos cómo se va a comportar la cadera, y la idea es que tenemos que tratar de reconstituir lo mejor posible la balanza de Powells en su momento. Entonces, ese sería, digamos, que parte de la respuesta. Y después dice, y el proceso de revascularización y reosificación de la adhesión necrótica. Nuevamente, yo creo que esa es de las preguntas que no podemos contestar porque que no se saben aún. Si se supiera cómo, exacto, es la... Claro. Sería lo ideal. Cuando la tengan, me cuentan. Porque yo no igual ahora, por acá. Es correcto. Madre naturaleza. Claro, hay otra que me están preguntando a mí, dice, buenos días. En etapas tempranas de la enfermedad, ¿qué puede comentar sobre el tratamiento coadyuvante con medicina hiperbárica para asociar a los tratamientos descritos? No tengo ni idea, no la he utilizado, no conozco referencias al respecto. Considero, igual que todo el grupo de panelistas, que el problema de la vascularización es otro que no hemos podido solucionar, pero no estoy tan seguro que sea por el lado de la oxigenación de este tipo para poderlo solucionar. El problema es llevar ayuda, pero no hay carreteras por donde llevarlo. De acuerdo. Porque el proceso es un proceso necrótico. Entonces, ¿cómo llega el oxígeno a donde queremos que llegue? No sé, más preguntas. ¿Alguien más tiene algún comentario? Opinión actual sobre el uso de ortesis en edades tempranas. Levanto la mano. Depende de la edad. Se supone. Estoy contando lo que dice la literatura. El grupo del Scottish Rite, en cabeza actual del Dr. Kim, es uno de los grupos más importantes. Incluso ellos tienen algo que se llama el grupo de estudio de PERTES, al cual todos nosotros nos podemos unir por internet. Ustedes se meten, buscan en el Scottish Rite o buscan el grupo de investigación en PERTES, la Asociación Mundial de Estudio de PERTES, algo así se llama, y la idea es que ustedes pueden pertenecer a ella o cada uno de nosotros, y lo que ellos hablan dentro de las revisiones en el grupo del Scottish Rite es que definitivamente las férulas se estudiaron durante muchísimo tiempo, pero los resultados, por lo menos en menores de 6 años, van igual como les mostré en la presentación. En mayores no encontré el estudio. Lo busqué. Sí, no, bueno, en mi opinión, nosotros no usamos... ¿Quieres? Sí, el doctor Garcés. Vale. ¿Aló? En el año 79 y 80, que estuve ya con Catherine y con Lloyd Robert, ellos habían eliminado todas esas descargas isquiáticas, esos aparatos, esas férulas y esas cosas. Claro, de una forma conservadora están buscando también el principio de la contención. Rotación interna y abducción se centra mejor en la cabeza del fémur dentro del acetabulo. Pero nosotros vimos un caso con cineradiografía,
Y esa descarga isquiática que hacía el Tallán y ese tipo de aparatos, en lugar de centrar mejor, lo que hacía era que tendía a sublujar la cabeza femoral, porque no hacía un verdadero apoyo isquiático, sino en la parte interna del muslo, y lo que tendía era a sacar la cabeza fuera del acetábulo. Por eso nosotros no usamos, creo yo no he pasado años que yo no uso un aparato de eso de descarga isquiática de ningún tipo. Scotty-Rata, Tallán, Toronto, toda esa broma se descartó. Por lo menos los ingleses no creo que lo estén usando, porque en ese año, los 80, ya estaban descartando eso. Nosotros lo que tenemos algunos guindados en la pared del consultorio como recuerdo, pero no los usamos. Bueno, doctor Garcés, yo le digo, no sé hasta qué punto, con las condiciones que estamos viviendo en Venezuela, si tengamos que volver a los aparatos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Se me fue la señal por un momento. Está bien. Me perdí. Yo creo que la señal de time over. Creo que nos podemos quedar todo el día hablando del tema, pero el doctor Cárdenas Sí. le va a poner orden a la reunión. Va a Correcto, decir, ya así cállense, es. ya hablaron mucho. Bueno, de verdad, yo creo que ya hasta ahorita, de verdad, excelente. Yo me siento muy honrado de que nos hayan acompañado esto. Creo que esperemos que haya llenado las expectativas de todas las personas que se conectaron con nosotros. Y bueno, mira, una vez más, Juan Carlos, agradecerte de verdad infinitamente tu gran amabilidad, tu tiempo, tu dedicación para compartir estos momentos con nosotros. A la Sociedad de Traumatología, Reni Cárdenas, espero que estés complacido, presidente de la sociedad, por el webinar. Y bueno, te entrego la batuta. Muchas gracias a todos, por favor. Un agradecimiento especial a todos los participantes, doctor Ocampo, muy agradecido, una disertación muy interesante, muy agradable, muy amena, que estuvimos pendientes durante este lapso de tiempo. Al doctor Oscar Martín, moderador, coordinador de nuestra sociedad, también agradecido por su trabajo desinteresado. Al doctor Nicolás Garcés, que su experiencia en esta patología pues ha sido vital, y a la doctora Tamara Pachotti, deseándole que siga un viaje feliz y deseándole y agradeciéndole a todos por esta actividad. Nos veremos el próximo sábado. Están cordialmente invitados a seguirnos en nuestra página. Esta disertación estará en YouTube. Tenemos un canal que se llama SBCOT, y allí pueden ustedes obtener los videos, bajarlos, volver a escuchar y ver estos temas tan interesantes. Muchas gracias por su presencia el día de hoy, y nos estaremos conectados la semana que viene. Muy agradecido, doctor Ocampo. Feliz día, doctor Martín, doctor Garcés y doctora Pachotti. Hasta luego. Gracias. Gracias por su participación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Feliz tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Espero en alguna próxima oportunidad de poder tener algo más cercano y poder darme ahora sí compartir con Santa Teresa con ustedes. Lo estaremos esperando. Esta situación pues es inédita, pero también va a ser temporal. Pronto espero que nos reactivemos en actividades ya presenciales. Sí, a pesar de que esto ha sido una gran arma, no siempre el intercambio personal es vital para la medicina. Bueno, muchas gracias, joven. Feliz día. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias. Chao. Doctor Garcés, doctor Martín. Muchas gracias, doctora Pachotti. A ustedes. Gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Cuídense. Hasta luego.